Jóvenes, buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Vacaciones. Damos inicio al curso de Economía Política con el estudio de dos posiciones ideológicas para la comprensión de lo que es la ciencia de la economía política. Por una parte, los neoliberales y por otra parte, el pensamiento objetivo de Carlos Marx y Federico Engels. Con respecto a este fenómeno que se llama economía política. ¿Ya? Al final, ambos definen que es una ciencia, pero mientras que la burguesía la define como una ciencia de la distribución y Marx la define como la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción que se presentan en la producción material en el sistema capitalista. Marx no estudia solamente el aspecto de la producción, sino estudia el aspecto social, las relaciones que se presentan. Entonces, desde ese punto de vista, la teoría económica marxista estudia a la economía política como un proceso económico-social que se desarrolló y tomó auge desde las últimas décadas del siglo XX. La teoría económica objetiva entonces afirma que la economía política es una ciencia que estudia las leyes objetivas que históricamente han permitido o han regido el funcionamiento y desarrollo de las relaciones sociales de producción. ¿Pero qué son las relaciones sociales de producción? Las relaciones sociales de producción son las relaciones multiformes que se presentan en una sociedad. Y cuando hablamos de multiformes, hablamos de todas las formas y de todos los lados. Siendo multiformes las relaciones sociales de producción, es un sistema complejo o un conjunto de relaciones que pueden ser analizadas desde distintos ángulos y dividido en varios elementos en los que tiene incidencia las relaciones ideológicas, políticas y económicas. Dichas relaciones se van creando y desarrollando en el proceso de producción y también en los procesos de distribución, intercambio y consumo. Y a la vez el carácter de estas relaciones está establecido directamente en la producción y determinadas por las relaciones en todas las otras esferas de la vida económica. Su carácter está determinado por esa relación básica y esencial en la vida social, que no es más que la forma de propiedad sobre los medios de producción. Que la forma de propiedad es privada en el sistema capitalista. Entonces, eso es lo que estudia la teoría marxista. En la etapa que vive el capitalismo actualmente y a partir del siglo pasado, de la década de 1980, se desarrolló un modelo económico denominado globalización. Y el objetivo de la globalización no es más que la expansión, el dominio de los grandes monopolios. Ustedes en la última parte de socioeconomía estudiaron todo el proceso de los grupos, de los monopolios, la formación de los monopolios. Hace un fetiche de las relaciones sociales o de las relaciones materiales de producción que se presentan, de esas relaciones económicas al final, convierten en relaciones económicas porque están determinadas por la forma de propiedad que es privada. Entonces, cuando la forma de propiedad es privada, los bienes, los medios de producción que se están utilizando en un proceso productivo pertenecen solo a una parte de la sociedad y por lo tanto en la sociedad se presentan relaciones antagónicas entre clases sociales fundamentales. Ya estudiamos los modos de producción anteriormente, pero vamos a dar un breve recorrido siguiente día, que es mañana. Tanto en socioeconomía como en economía política ustedes estudiaron que este grado de desarrollo de las fuerzas productivas se mide a través del desarrollo de los medios de trabajo, básicamente. Y los medios de trabajo son las herramientas, los utensilios, lo que permite que haya especialización del trabajo. Pero en la era que nosotros estamos viviendo, la ciencia y la tecnología es una herramienta fundamental de las fuerzas productivas. Este fenómeno denominado globalización inicia con un proceso de transnacionalización de mercancías originalmente en el siglo pasado. Hacen alianzas o fusiones con empresas que viven en países dependientes. Primero fue mercancías y luego el dinero. La burguesía nos presenta ese proceso de globalización como un proceso fabuloso a través del cual
todos pueden alcanzar el desarrollo, pero realmente las empresas empiezan a competir, todas buscan la eficiencia, ser competitivas. Y en esa lucha por la competitividad en los grandes mercados mundiales, muchas empresas pequeñas desaparecen y hay una lucha por apropiarse de los recursos naturales de los países dependientes que son proveedores de materias primas. Inevitable una destrucción acelerada de lo que es el medio ambiente a nivel mundial. Y con esto pues se lleva también a la destrucción de la vida humana, porque si el medio ambiente está dañado, entonces también nosotros tenemos poca esperanza de vida. La economía política objetiva entonces se opone al proceso de la globalización. Este curso entonces tiene como propósito que a través del estudio del curso de economía política, como carlistas, tomemos conciencia de esa necesidad histórica de forjar una nueva sociedad con más conciencia, que la sociedad no sea tan individualista, que es lo que nos han inducido. Me imagino que algunos de ustedes son capitalistas porque pues explotan trabajo ajeno. Esa es la ley del capitalismo y si ustedes son propietarios, pues explotan. Pero que se haga con un poco de conciencia, siempre pensando en el bien humano. El curso tiene como finalidad comprender, identificar, diferenciar la importancia que tienen las relaciones sociales de producción en la sociedad, las relaciones que tienen los hombres y las mujeres que forman una sociedad. Entonces hay una contraposición con respecto al pensamiento neoliberal o a la política económica neoliberal, que está representada por la economía subjetiva y para los que se han ido agregando, entonces explico que la economía subjetiva está representada o se le puede denominar así a la economía clásica, burguesa. Ahora entonces, ¿qué es el neoliberalismo? La globalización es un modelo económico, pero el neoliberalismo es una política económica. Para comprender el neoliberalismo, primero debemos de pensar de dónde viene, porque dice neo quiere decir nuevo. ¿Hubo antes un liberalismo? Sí. El liberalismo es un pensamiento social que estaba basado en la libertad de mercado, en la libertad de culto y ante todo en libertad económica. Y si ustedes como sancarlistas van a escuchar la letra de la chalana, se van a dar cuenta que ahí los estudiantes ya cantaban, los conservadores y los liberales. Entonces, recuerden eso para que recuerden que el liberalismo es un pensamiento social. Ahora, el nuevo liberalismo son los nuevos, porque como ustedes también saben que la sociedad no es un monolito, no es algo inerte, sino que es un organismo vivo, pero es un organismo social. Dice que no es un organismo biológico. ¿Qué quiere decir? Que está compuesto por las relaciones de los hombres que están en ese momento histórico formando esa sociedad. El nuevo liberalismo busca neutralizar el Estado. ¿Cómo neutraliza al Estado? Le restringe la oportunidad de participar en ser el ente que dirija una redistribución equitativa de los recursos naturales, como el neoliberalismo obliga a los estados a no redistribuir la riqueza entre todos los habitantes de la nación, mediante la aplicación de políticas de privatización. Ahora, ¿qué es una política? Una política, compañeros, es una declaratoria, algo que se escribe, que se declara y que permite influir en la voluntad de los demás. Surge primero como norma. Entonces esa es una política. Las políticas lo que hacen es inducir el comportamiento de los otros seres a donde queremos llevarlo. Entonces hay políticas administrativas, políticas económicas, todos los aspectos de la vida social hay política. Mediante una política de privatización, ¿qué es la privatización? Quiere decir que los bienes de la nación deben pasar a manos privadas porque según una política neoliberal, el Estado no debe competir con la burguesía que tiene la capacidad, con los industriales del país que está representando ese Estado, no debe de competir. Por eso, cuando algunos países han recuperado los bienes y el Estado se encarga de redistribuirlo, el liberalismo está en contra de eso. El liberalismo es una concepción radical del capitalismo, que lo que busca es elevar al absoluto el mercado, o sea, la mercantilización, como que la creación de mercancías y la circulación de mercancías y el consumo de las mercancías
se convierten entonces en el medio, en el método y en el fin de todo el comportamiento. Y nos ha inducido sobremanera a una era de consumismo y de individualización, en el que nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, por competir con el vecino, compramos cosas que no podemos pagar, que no nos son útiles, muchas veces que no vemos prioridades, ¿verdad? Y nos vemos a veces en dificultad. El neoliberalismo, entonces, como política económica, está dirigida por los estados imperialistas hacia los países dependientes. Se convierte en esa concepción radical, donde todo comportamiento es dirigido por el mercado. ¿Qué hace el neoliberalismo? ¿Cuáles son las características que tiene el neoliberalismo? Si tienen alguna duda, me preguntan, no hay problema. Una de las primeras características es, primero, que es un proceso de acumulación de capital a través de la libre competencia. Hay una formación de monopolios, hay concentración de la producción y el capital. Se opone a la acción redistributiva del Estado. Y si los estados no redistribuyen la riqueza de manera equitativa, entonces lo que sucede es que se perpetúa o se vuelve normal la desigualdad económica, se acrecienta la desigualdad socioeconómica. Concentrar la riqueza ya sabemos que es crear monopolios. Otra de las características principales que tiene es que elimina los subsidios. Como su nombre lo indica, subsidia la necesidad de las poblaciones más necesitadas. Son ayudas, ¿verdad?, para la mayoría de la población, para la gente que no tiene dinero. Nos subsidian el transporte, por ejemplo, el agua, los servicios, ¿verdad? La luz. Ahorita hay un ejemplo de un subsidio al gas propano que fue aprobado por el Congreso, pero quiere decir que hay una rebaja. ¿Cetagas va a perder? ¿Tropigas va a perder? Les pregunto. ¿Va a rebajar el precio Tropigas o Cetagas? Por favor, alguno de los que está presente. No, licenciada. No, ¿verdad? Ellos van a vender el gas al mismo precio que está, creo que a 142, pero al final el consumidor solo va a pagar 132. Pero ¿quién va a pagar esa diferencia que hay? El Estado. El Estado subsidia. Esos son los subsidios. Al eliminar esos subsidios de educación, de salud, ¿por qué no hay medicamentos en los hospitales? Pues no asigna recursos para medicamentos. Entonces la gente va al hospital, pero tiene que comprar su medicina. Eso entonces lo que hace es ahondar más una brecha entre ricos y pobres, porque convierte a los pobres cada vez en más pobres. Comprar medicamento para el COVID de una familia que no tiene trabajo es apremiante en esta situación que estamos viviendo donde no hay trabajo. Es algo desesperante, estresante. Si el Estado no subsidia, es como que abandona los esfuerzos por una justicia social de manera progresiva. Elimina ciertos aranceles a ciertos productos, eleva aranceles para beneficiar a monopolios, crea impuestos indirectos, ¿verdad? Abre las fronteras políticas o las cierra, de manera que sea beneficioso para determinado grupo social. La población más necesitada no puede disfrutar de las garantías constitucionales que nos da la Carta Magna, que es seguridad, salud, educación, transporte e infraestructura, ¿verdad? No se hace una buena asignación del gasto público que busque privilegiar a los más necesitados. Y esto lo que provoca es, abre una brecha. Nos vendieron la idea de la globalización eh, a través de la aplicación de las políticas neoliberales como, como algo que iba a unir a la sociedad, como algo que nos iba a contribuir a la mejoría de todos. Y tiene algunas ventajas la globalización. Gracias a la globalización y a los avances tecnológicos, nosotros estamos conectados hoy aquí, ¿eh? Y estamos estudiando, pero no debemos olvidar que somos privilegiados porque hay muchísimas personas que no han podido estudiar en la universidad debido a que está en virtualidad, no tienen los medios. Ahora, ¿cómo está llegando la educación a los niños? Claro, a los colegios de los niños de dinero, a las personas que tienen posibilidades económicas, pues la virtualidad
hasta les ha ayudado a los padres porque no llevan a los niños, no pagan ciertas cosas, no gastan gasolina, en fin. Pero hablemos de los niños de los barrios que viven en una casa donde no tienen señal de internet, no tienen un teléfono. ¿Qué está sucediendo? Los papás están haciendo las tareas, los niños no están aprendiendo. No es cierto que se esté aprendiendo. Bueno, se lo vemos aquí en Guatemala y si lo vemos a nivel rural, es preocupante que la globalización se ha convertido en un modelo de economía mundial globalizada. Y lo que permite la globalización es, como dije anteriormente, internacionalizar el capital. Eso ayuda a crear esos grandes monopolios. Los monopolios cubren la mayor parte del mercado. Entonces nosotros podemos ver el problema del gas propano, de los teléfonos que nosotros utilizamos, de la señal de Internet. ¿Cuántos nos ofrecen señal de Internet? ¿Será que nos ofrecen unos 30 oferentes? ¿Cuántas compañías nos ofrecen Internet aquí en Guatemala? Dos. Dos, ajá. Eso es monopolización. Entonces, cuando ellos cubren la mayor parte del mercado, los monopolios, obligan a las empresas medianas a buscar también alianzas. Y por eso se dice concentración de la riqueza. Y es así como se concentra la riqueza en pocas manos. La globalización, en lugar de mejorar la vida de toda la humanidad, lo que ha hecho es dividir a la sociedad, a hacer una brecha tan grande entre ricos y pobres. Hay muy pocos que tienen muchísimo y hay muchos que tenemos muy poco. Esos muy pocos que tienen mucho, tienen ese poder económico, político y militar. Y toman las decisiones económicas de todas las sociedades. De manera que el modelo de la globalización lo que hace es marginar a las grandes masas humanas. Nos degrada cada vez más somos más dependientes, porque hemos explicado en este momento cómo concentra la riqueza en pocas manos. Y eso se puede lograr a través de la aplicación de las políticas neoliberales. Entonces, a través de la privatización. Y ustedes ven entonces cómo en las poblaciones, en nuestro país, en toda América Latina, en Asia, en Europa, en Francia, se lucha contra la privatización. Hay una parte de la población que no está de acuerdo y la parte que tiene, pues está de acuerdo. Contribuye a ese modelo económico de privatización, puede ser regional y puede ser nacional, que divide a las sociedades, concentra ese poder político, margina a grandes masas humanas y degrada cada vez más, ¿verdad? Y como hemos visto, entonces es un proceso que acumula capital. Los pueblos entonces luchan que no se privatice la educación. Ustedes dirán, ¿cómo se privatiza la educación? No permitiendo un presupuesto más amplio para que existan más centros públicos de educación. Las últimas escuelas federales y los institutos federales se hicieron en la revolución y después ya no se construyeron. En lugar de construir, se cerraron y se les quitaron las instalaciones, como al Instituto Tecún Humán, que lo cerró el señor Álvaro Arzú, ¿verdad? Y ahí tienen las instalaciones del Ministerio de Educación. Las políticas neoliberales entonces van consolidando cada vez más para que el capitalismo se desarrolle. Podemos entonces definir a la globalización como ese modelo económico que se basa en el flujo de mercancías primero, ¿verdad? Y después de capitales, donde hay ausencia de autoridad estatal, los estados no intervienen y esto permite que una vez un sector más pequeño, más concentrado, minoritario, se adueñe de los bienes y la naturaleza, no solamente de Guatemala, no solamente de América Latina, sino que de toda la sociedad, de la sociedad mundial. Entonces la privatización induce a que exista más pobreza, hay inflación, esa lucha de los capitalistas por alcanzar el mercado provoca competitividad. Y ustedes ya estudiaron el salario, provoca que el salario real disminuya, ¿verdad? Que baje. Falta de oportunidad de empleo, baja el nivel de la vida de las personas, no hay desarrollo social. Ese es el modelo de la globalización. Entonces, en pocas palabras, podemos observarlo. Aquí hay un concepto que se basa en el flujo de mercancías y capitales.
Y podemos observar con estas fotografías, ¿verdad? Que a través de que es impulsada por la práctica de las políticas neoliberales. En sus orígenes, la globalización pregonaba, hablaba de un mundo mejor, de condiciones iguales. Sin embargo, podemos ver, aquí hay dos realidades. En el mundo real, estas imágenes que estamos viendo son recurrentes. Sinteticemos entonces las características sobresalientes del neoliberalismo económico. Concibe al ser humano valioso únicamente por su capacidad de generar ingresos y tener éxito en el mercado. Incentiva la carrera del consumismo, exacerba el individualismo y la competencia, se pierde el sentido de comunidad, de igualdad, de integridad, ¿verdad? Se pierde el sentido de protección ecológica, restringe la intervención del Estado hasta dejarlo sin la posibilidad de garantizar a la sociedad, a los ciudadanos, a las personas que forman ese Estado, bienes mínimos comunes. Elimina los programas generales de creación de oportunidades para todos y los sustituye solamente con programas que van dirigidos a pequeños grupos. Privatiza empresas bajo la premisa que la administración privada es mejor que la pública. Abre entonces las fronteras para que puedan fluir las mercancías y el dinero. Deja desprotegido a los pequeños productores. Libera de impuestos y obligaciones a grupos poderosos, creando legislaciones de protección arancelaria. Hasta aquí la clase sobre el neoliberalismo. Nos seguimos comunicando el día de mañana.